Enfermedades emocionales. Estoy seguro que saben mucho ustedes de esto. Quizá de manera muy particular o personal, alguno de ustedes, algún familiar, algún conocido cercano, en este momento esté, pues de alguna manera diagnosticado con alguna de estas llamadas enfermedades emocionales. Las enfermedades emocionales son trastornos mentales, según el diccionario. Son trastornos mentales que afectan el pensamiento, que afectan los sentimientos, nuestro estado de ánimo de las personas que de alguna manera luchan con esto, y también hasta cierto punto su comportamiento, su relación en el espacio donde conviven. Pueden ser crónicos o aparecer y desaparecer al mismo tiempo. Pueden afectar la capacidad de relacionarse de las personas con su entorno, con los demás, y también de funcionar en su vida diaria. Pues algunos que las padecen se alejan del mundo, se alejan de la familia, se alejan de sus amistades y se encierran en su mundo y viven aislados de lo que ocurre a su alrededor. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, vaya la redundancia, la depresión, el trastorno bipolar, como se le conoce hoy en día, y el trastorno también por estrés postraumático, entre otras manifestaciones o formas en las que estas enfermedades, como se les tilda hoy en día, se manifiestan. ¿Qué podemos decir respecto a esto como pueblo cristiano, sobre todo como creyentes en Jesucristo? Sin duda, estas son realidades que se viven, que enfrentamos cada día en nuestra vida como seres humanos caídos. Pues nos afectan, no podemos negarlo, es una realidad, lo vemos en las personas que sufren con esto. Y aún más, lo podemos ver en algunas de manera presente más activa o más afectados que otros. Algunos pueden tenerlo e incluso ni darse cuenta. ¿Sí? Antiguamente muchos lo padecieron y nunca los diagnosticaron, nunca lo supieron. Los padres tratamos con ellos o los trataron con nosotros sin saber nada de esto. ¿Sí? Y hoy en día, por la gracia de Dios, se ha superado. Entonces nuestra cultura, podemos decir que desde tiempos antiquísimos hasta el día de hoy, sufren los estragos de estas luchas, de estas realidades que estamos viviendo, que hemos arrastrado de generación en generación. Y esto, mis amados hermanos, es debido a que nuestro corazón no es inmune a las influencias del mundo que nos rodea. Tenemos un corazón débil, un corazón caído, un corazón corrupto, y como tal, al lidiar con estas realidades diarias, respondemos, actuamos. Y en base a ello, muchas veces entonces vemos el efecto de estas cosas a través de estas enfermedades como se les ha etiquetado. Sin embargo, hay que resaltar que equivocadamente la cultura de hoy nos ha enseñado a responder ante estas, victimizándonos a causa de ellas. Lo podemos ver en cualquier persona que padece de estas enfermedades diciendo, es que soy así porque soy bipolar, es que soy así porque padezco ansiedad, o es que soy así porque tengo esto. De veras, hasta te lo puedo mostrar, está aquí, me han diagnosticado. Hasta estoy tomando medicamentos y todo esto. Y decimos, es que actúa así el niño porque es así. Es violento porque padece esto. ¿Sí? Nos victimizamos muchas veces debido a estas actividades. Es la manera en la que respondemos equivocadamente a ellas. O a huir del mundo y de sus efectos, o incluso a creer que el mundo está en contra nuestra y no nos comprenden y no nos entienden.
Y por eso muchas veces nos aislamos, nos encerramos, dejamos de comer, dejamos de hacer cosas como estas. Y obviamente que al hacer esto, otras consecuencias y otras enfermedades, ahora sí, más físicas y más reales, se presentan en nuestra vida. Pero detrás de cada enfermedad llamada emocional, hay una lucha espiritual con nuestra condición pecaminosa y con muchos pecados ocultos y secretos que muchas veces no somos capaces de hablar, de confesar, de reconocer o de asumir sus consecuencias. Cegándonos a la oportunidad entonces de poder ver, de poder entender, de poder darnos cuenta que el pecado es real y nos afecta directa o indirectamente. Desconectamos nuestra vida física, nuestra vida temporal, de la realidad espiritual pecaminosa en la que vivimos. Y pensamos entonces que somos víctimas del mundo, de mis circunstancias. Es que tuve padres violentos, es que tuve esto, es que viví de esta manera, que sin duda negamos que eso puede ser real, es una realidad, que es doloroso, que nos afecta, pero que también necesitamos reconocer que no necesariamente influyen, que sí influyen, pero no necesariamente determinan quién realmente somos. Y que lo que sí determina es nuestra condición pecaminosa. Es el pecado en el que vivimos, es el mundo que ha afectado nuestra cultura con el pecado, son los pecadores que nos rodean. Allí es donde está el verdadero problema. Y que tras cada una de estas enfermedades está presente nuestra condición pecaminosa, dominando y controlando nuestro corazón, y que la manera como respondemos entonces a estas determinan directamente quiénes somos, porque muestran la autoridad finalmente que nos gobierna, porque muestran finalmente dónde descansa nuestro corazón, que no necesariamente es en Dios, porque a Dios muchas veces lo hacemos a un lado en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones. Así que la situación de las iglesias dispersas a orillas del Imperio Romano, a la que el apóstol Pedro les escribió estas cartas, no eran diferentes, mis amados hermanos. En tiempos del apóstol Pedro, la situación era diferente. También vivieron enfermedades, que no había ese efecto cultural para tildarlas como emocionales, pero sí las experimentaban, sí las vivían. Así como los que vivimos hace 20 años atrás, tampoco existía mucho de esto, pero las vivimos y las enfrentamos de una manera. En tiempos del apóstol Pedro también se vivió. Había problemas laborales que enfrentaban las personas. Había problemas sociales que se desataban dentro de la cultura. Habían eventos políticos, guerras, conflictos, confrontaciones entre naciones, entre reyes. En aquel entonces, el mismo imperio romano era un imperio violento, destructivo, y todo esto se estaba viviendo en aquel entonces. Habían problemas conyugales en las familias, entre los esposos y las esposas, así como el día de hoy nos seguimos viviendo nosotros en nuestro tiempo. Habían problemas familiares entre padres e hijos, hijos y padres, así como hasta el día de hoy nosotros nos seguimos enfrentando. Y así podemos enlistar todo el tipo de problemas que vivía la iglesia en aquel entonces. Y estoy seguro de que muchos, a causa de todas estas luchas, circunstancias, experimentaban enojo, se enojaban, se desesperaban, se desanimaban, se deprimían, sufrían ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como decimos, quizás ni se enteraban, pero sí tenían esos problemas, sí los enfrentaban y estaban allí luchando con ellos. Y como consecuencia a esto, seguramente había
y lo vemos en el contexto del pasaje que estamos leyendo, había como respuesta abandono de trabajos. Muchos se alejaban de sus trabajos porque sus patrones los explotaban. De hecho, el pasaje que acabamos de leer precisamente habla de ello. Cuando dice criados estén sujetos a sus amos, y luego dice amos no abusen de sus empleados. Había problemas laborales y los trabajadores optaban por abandonar sus trabajos, por cambiar de ellos. En las familias los esposos optaban por abandonar a su familia, o las esposas por cambiar a sus esposos, o por abandonarlos, o por divorciarse. También se daba en aquel entonces. En las familias los hijos se rebelaban contra los padres. Algunos también los asesinaban, así como el día de hoy ocurre. Las iglesias no estaban inmunes a estas situaciones. Muchos se enojaban con sus pastores, con sus oficiales, con sus acciones, y se iban a otra iglesia, iban de iglesia en iglesia. Algo parecido también a lo que hoy en día sucede en nuestro contexto. Porque se va el pastor, muchos se van de la iglesia. Porque se cambian oficiales, ya no está el que me caía bien, pues me cambio, me voy donde se fue mi pastor o donde se fue mi anciano. Cosas como estas también se daban en aquel entonces. No es nuevo. En nuestro tiempo. ¿Cómo le llamamos a esto? Victimización e irresponsabilidad. Así se llaman a esos pecados. Así se llaman a esas actitudes que tomamos. ¿Sí? Y por eso entonces es importante que nosotros pensemos en esto. Esa sigue siendo la respuesta de nuestra cultura hasta el día de hoy. La victimización y el evadir nuestra responsabilidad es la respuesta que se ha normalizado. De ahí entonces que mi objetivo, basado en lo que el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2, versículos 18 al 25, mis amados hermanos, de su epístola, es que comprendamos con urgencia que los creyentes necesitamos cultivar un corazón de siervo ante esta realidad pecaminosa que hemos arrastrado de generación en generación y que hasta el día de hoy seguimos enfrentando como pueblo creyente. Necesitamos cultivar un corazón de siervo. Eso es lo que se requiere para enfrentar adecuadamente estas luchas espirituales y reales que nos atañen en este tiempo. Razón por la cual el apóstol Pedro nos presenta dos argumentos bíblicos inamovibles de por qué necesitamos cultivar un corazón de siervo. Y lo primero que vemos en los versículos del 18 al 20, donde leemos lo siguiente, dice: siervos, están sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Eso dice el versículo 18, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrellevan penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Observen entonces que el primer argumento bíblico por el que necesitamos cultivar un corazón de siervo, mis amados hermanos, es porque un siervo es consciente de su condición. Porque un siervo es consciente de su condición. Y así es como usted y yo necesitamos vivir en este mundo opuesto, rebelde, sin enfoque en la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos un corazón de siervo, porque un siervo es consciente de su condición. Un esclavo o siervo en tiempos del apóstol Pedro era, en muchos de los casos, alguien que era consciente de su situación de pobreza y, en consecuencia, de su necesidad de venderse para sobrevivir. Muchos de los que eran esclavos en tiempos del apóstol Pedro, hermanos, no lo hacían porque querían. Tampoco era porque literalmente habían amos
exageradamente malos que andaban comprando por todos lados, sino que era porque la misma gente, viendo su situación, que no podía mantener a sus hijos, a su familia, ellos mismos iban y se vendían. Eran conscientes de su situación y de su condición, y como tal, no les quedaba otra opción que ir y venderse. Cuando uno no podía cuidarse a sí mismo y a su familia, venderse como esclavo podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte en aquel entonces. Esto nos permite ver entonces, mis amados hermanos, que Dios se reveló a las personas atrapadas en el pecado personal, así como a las que estaban atrapadas en las estructuras sociales, pecaminosas y corruptas que existen en el mundo caído. Dios se reveló a las personas atrapadas en el pecado personal, en su propio pecado, pero también a las que estaban atrapadas en las estructuras sociales que habían sido afectadas por el pecado y que eran corruptas y existían en el mundo caído. Sin embargo, nunca les ordenó a que huyan victimizándose o evadiendo su responsabilidad, sino que más bien a que, de acuerdo con su condición de siervos, sean respetuosos en el desempeño de su rol y de su función, donde estaban y donde se encontraban, a que fuesen más conscientes de la presencia siempre fiel y constante de Dios, aun cuando sus autoridades fueran buenas o malas, de que como siervos el objetivo de Dios, su Señor, era su santificación, y que ésta no se detenía por lo hostil o afable que fuera su situación inmediata. De esto necesitamos estar conscientes, hermanos, que vivimos en un mundo caído y que muchas veces lo que sufrimos es consecuencia de decisiones equivocadas que tomamos, pero aún en medio de eso Dios es misericordioso y en su gracia nos recuerda que aunque tomaste decisiones equivocadas, Él está presente contigo para sobrellevar esa prueba y para mostrarte la salida, que no estás solo ni sola en este mundo. Por eso no debes huir ni victimizarte ni tratar de encerrarte en tu mundo, sino que debes reconocer que fallaste, debes asumir los costos de tus pecados y de tus decisiones, debes pedir perdón si tienes que pedir perdón, y debes dar el perdón si tú fuiste el dañado, y debes avanzar hacia adelante. El Señor está presente, Él no se va, nunca se ha ido. Mi estimado hermano, tu condición o tu situación inmediata es el momento, la circunstancia ideal donde Dios, tu Señor, desea revelarse en tu vida como siervo, de manera activa en su obra de santificación. Allí donde estás, en esa situación en la que estás viviendo ahora, allí es donde Dios quiere mostrarse activo, allí es donde Dios se ha de revelar para tu vida. Así que es un error victimizarse o tratar de huir de esa relación laboral, de esa familia, de ese cónyuge difícil, o de esa iglesia que ya no es como la que siempre tuviste, como la que siempre soñaste, o porque las cosas se pusieron difíciles, o porque las cosas ya no se hacen como tú querías o como estabas acostumbrado a que se hagan, o porque se han cambiado cosas. Es un error victimizarnos o querer huir por esas razones. Como un buen siervo, yo te animo a que permanezcas firme, a que resistas. Recuerda que cuando todo aparenta estar bien, no significa que realmente lo esté. Y cuando parece que la tormenta golpea fuerte y todo se viene abajo, no significa que todo se ha perdido. Soporta con paciencia. El Señor permanece en su trono y reina. Su obra no se detiene por nada ni nadie. Dios actúa contigo, sin ti o a pesar de ti. Dios actúa conmigo, sin mí o a pesar de mí. La obra es de Dios
Tu vida le pertenece a Dios. Tu matrimonio le pertenece a Dios. Tu trabajo te la dio Dios. La iglesia es de Dios. No es tuya ni es mía. Es del Señor. Y Él la seguirá santificando. Y Él la seguirá sosteniendo. Él mantendrá tu familia. Él sostendrá tu matrimonio. Por lo tanto, mantente firme. La paciencia es agradable ante los ojos de Dios. Recuerda, no eres Señor para tratar de anhelar siempre lo mejor. Eres un siervo llamado a servir a tu Señor. Él sabe lo que estás viviendo y te sostendrá hasta que la prueba termine. Solo mantente firme. Vive tu vida de este lado de la eternidad, consciente de quién eres y a qué estás sujeto, viviendo en un mundo caído y teniendo un corazón pecaminoso. Consciente de qué puedes evitar y qué no es posible evadir en esta vida. No puedes evitar que otros pequen contra ti. No puedes evitar que otros te dañen, pero sí puedes esforzarte por no dañar a otros y por no pecar contra otros. Sé consciente de ello y sé intencional en trabajar en ello. Vive con conciencia y responsabilidad el proceso de tu santificación. Recuerda, Dios te está santificando en medio de todo. Pero eso no es todo, hermanos. Hay un segundo argumento bíblico por el cual también afirmamos que necesitamos un corazón de siervo. Y lo encontramos en los versículos 21 al 25, donde leemos lo siguiente. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Como podemos ver, el segundo argumento bíblico de por qué necesitamos un corazón de siervo es porque un siervo asimila su llamado. No solamente es consciente de su condición y de su situación, sino que un siervo asimila su llamado. La Escritura, hermanos, es clara en que la esclavitud no fue instituida en la creación y no formará parte también de la vida venidera en los cielos y tierra nueva que se han de instaurar algún día en este mundo. La esclavitud solo entró en la experiencia humana después de la caída. Así que aunque Pedro, cuando comienza a escribir, dice: criados, están sujetos a sus amos, pareciera, aparentemente él está, a nuestro entendimiento, pareciera que él está a favor de la esclavitud, pero no. Él simplemente está consciente de que este es un problema real que se está viviendo en la cultura, pero que muchas veces no se puede cambiar de la noche a la mañana ni erradicar de un solo golpe. Más bien lo que él hace entonces es clamar porque se regule la esclavitud, y más que nada dirigirse al corazón de los creyentes y decirles: ustedes como creyentes lo que les corresponde es, si están en la condición de ser siervos o esclavos, sean buenos esclavos, respeten, honren. ¿Sí? Por tanto, el sufrimiento es el resultado de estar bajo dicha condición de vida de siervos. Por eso el tema que aborda en este pasaje, que es el sufrimiento, tiene precisamente ese enfoque por parte del apóstol Pablo. Ser siervo incluye sufrir. En pocas palabras, ser siervos de Dios en un mundo caído, con un corazón caído, rodeado de pecadores y de un mundo dañado por el pecado, ¿qué espera de nosotros? ¿Sufrimiento? ¿Hasta dentro de la iglesia? Claro que sí.
Hasta en mi casa, por supuesto que sí. Hasta de mi pastor en ocasiones. Ese es el mundo caído en el que estamos. Pero ahí es donde debemos aprender a vivir con ello. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, hermanos, el sufrimiento como parte de la condición de ser siervo fue modelado por Cristo. Y esto es lo que describe en el resto del pasaje el apóstol Pedro. Por tanto, es parte del llamado del cristiano, ya que estamos unidos con Él en sus sufrimientos, al igual que en su resurrección, proveyendo de este modo un patrón por el que los cristianos deben entender sus propias vidas. No existe, mis amados hermanos, ¿sí?, como dijera también el apóstol Juan, no existe otra manera de poder interpretar nuestra vida que no sea menos que a través del sufrimiento. Necesitamos nosotros entender entonces cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra condición de vida que nos toca en este mundo. No existe otro modo de asimilar nuestro llamado si no es a través de Cristo. Y si lo hacemos mediante Él, es imposible separarlo del sufrimiento y de la gloria a la vez. Pues en Él tenemos el cuadro claro de lo que implica vivir la vida como creyentes en este mundo temporal. ¿Cuál es ese? El rechazo, el odio, la incomprensión, la burla, la impaciencia.